puede ver el tema que Ahí usted puede ver el tema que tenemos en pantalla y una cosa que tal vez los horarios como los ponemos es, por ejemplo, por si usted lo quiere recomendar a alguien que está fuera del país, ¿no? Porque si usted la recomendación del horario es más que todo pensando a gente que quisiera estar en la reunión en vivo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere estar en la reunión en vivo, pero no está en El Salvador, pues ahí están los horarios, ¿no? Que si es en Estados Unidos es a las 8 7 centro, a las 9 Venezuela y 10 Argentina. A veces esas horas les sirven de guía, vaya, tal vez alguien dice vive en Ecuador, pero por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? La hora de Venezuela les puede servir a ellos de base. O si no, la otra cuestión también, recuerde pues de que el video se sube posteriormente para que ustedes lo puedan ver y también y que lo puedan recomendar, ¿no? Que esa es una de las situaciones interesantes en todo esto. Para el día de hoy, pues el tema que tenemos son las lecciones de la creación, pero como recuerde, pues la dinámica no es tanto una predicación, sino que es pensando en líderes, pensando en pastores, pensando por ejemplo, en hermanas que, por ejemplo, dan capacitaciones en grupos de mujeres en las iglesias. Entonces, es pensando precisamente en ese tipo de gente que lo que anda buscando pues es precisamente cómo poder alimentarse ellos. En este caso, pues como le decía, el tema que tenemos para hoy, ahí usted lo puede ver en pantalla y lo habíamos estado anunciando, que son las lecciones de la creación. Ahora, hay una situación, hay tal vez algunos de los puntos que nosotros vamos a establecer ahorita, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la creación y tiene que ver con lo siguiente. Fíjese que primero uno de los puntos importantes es precisamente ver qué es lo que dice las escrituras hablando acerca de la creación. Hermano Cristian, ¿será que nos ayuda con la lectura de Génesis 1 del 1 al 5, por favor? Génesis 1 del 1 al 5. Amén, pastor, ahorita. Nomás entrando y ya lo vacunamos. Está bien, No, pero es parte del ambiente, hombre, parte del ambiente. así es. Ayúdenos con la lectura, por favor. Bueno, pastor, con gusto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Correcto. Vea en este caso, pues, de que hay algunas situaciones bien interesantes que nos establece este pasaje. Fíjese que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros notamos es el hecho de que alguien dice, mire, y la Biblia trata de demostrar la existencia de Dios, no, no lo hace. Sino que la Biblia, ¿qué es lo que sucede? Da por hecho que Dios existe y da por hecho de que Dios ha creado todo. Entonces es por eso de que nosotros notamos cómo es de que el libro de Génesis precisamente arranca de esa manera, pues no tanto el hecho de decir, mire, vamos a dar pruebas de la existencia de Dios o podemos estar seguros de alguna cosa así, no, sino que de entrada dice, mire, Dios ha hecho todo. Y vamos a ir dándonos cuenta a medida que vayamos avanzando en el estudio, el hecho de que precisamente este capítulo 1 de Génesis, ¿qué es lo que hace? Establece algunas verdades doctrinales que están más adelante en las escrituras, que precisamente el punto de base que es Génesis. Entonces, en ese aspecto, si tal vez pudiéramos pensar, mire, eso solo habla acerca de la creación y no tiene nada que ver con nosotros, pues nada que ver, nada que ver, porque efectivamente sí tiene mucho que ver con muchos aspectos que las escrituras dicen más adelante y que lo vamos a ver en un momento. Fíjense que, por ejemplo, una de las cosas que si comenzamos a hablar acerca de la creación, tiene que ver con lo siguiente, es el hecho de que hágame un favor, espérame, quiero ver que, ahí está. Tal vez una de las cosas que a nosotros nos podría llamar la atención es el hecho de decir, mire, ¿y cuánto tiempo se tardó Dios en crear? Vaya, como que nosotros pudiéramos decir, mire, y Génesis capítulo 1, ¿cuánto tiempo abarca? Entonces, aquí se da una situación, mire, de que, por ejemplo, hay quienes, basándose en este versículo, mire la conclusión que sacan. Hermano Enrique, si nos lo lee, por favor, segunda de Pedro 3:8. Amén, pastor. Dice,
Mas, oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor, me tapa la pantalla, dice como 1000 años y 1000 años como un Espera, día. ahora sí lo bebí. Ah, ¿Ahora sí? no. ¿No? Mm, Ah, bueno, se lo voy a leer yo entonces, porque dice, mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, qué es la deducción que saca más de alguien? De que cuando dice, es que mire, es que en Génesis capítulo 1 se habla acerca de los 6 días de la creación. Entonces, como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces, ¿cuál es la conclusión que se saca? De que Génesis 1 no es literal. Pero fíjese que a veces el problema de hacer ese tipo de argumentaciones es, ok, vaya, viene alguien y nos dice, mire, no se refiere a días literales porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El problema es de que cuando nosotros nos metemos a hacer ese tipo de cosas a la hora de las horas, lo que estamos destruyendo es el pasaje, pues. Porque si eso no es literal, entonces quiere decir que lo demás tampoco lo es, pues. ¿Verdad? Porque entonces, si el día tiene explicación, entonces quiere decir de que todas las otras demás cosas también deberían de tener una explicación, y es ahí donde ya, cuando ya la mente se pone a hacer travesuras, es entonces la cosa fea. Tan es así de que vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Hay quienes vienen y dicen, es que lo que pasa es que los 6 días de creación son las eras geológicas, así como se lo enseñan a uno en la escuela, ¿va? Que la era arcaica, la primaria, la secundaria, pero el problema que será a veces al hacer ese tipo de relaciones, no hacer ese tipo de comparaciones, el problema es de que las eras geológicas solo son 5 y los días de creación son 6. Entonces, a veces hay quienes hacen eso de, digámosle así, como una manera, como por tratar, por decirlo así, de que la Biblia y la ciencia congenien. Pero fíjese que a veces eso no es necesario, porque a veces cuando la gente dice, es que la ciencia se opone a lo que dice la Biblia, no. Muchas veces es el conocimiento que el ser humano tiene hasta este momento, pero no necesariamente significa que es una verdad absoluta. Ahora bien, si volvemos entonces otra vez al asunto, nosotros notamos una cosa que nos va a ayudar a poder entender, bueno, y cuánto tiempo duró la creación. Y note esto. Si usted se fija, por ejemplo, Génesis 1:5, ¿qué es lo que dice? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí le he subrayado esa frase de la tarde y la mañana porque ese es un punto bien importante, que mire lo que sucede, por ejemplo, en el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Luego después el versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Por qué la insistencia de las escrituras de la tarde y la mañana? Porque la tarde y la mañana era la forma en la que los judíos medían los días de 24 horas. Entonces, si usted viene y dice, mire, ¿y en cuánto tiempo Dios hizo la creación como nosotros la conocemos? La hizo en 6 días literales de 24 horas. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos precisamente por esa repetición. Y hay una cosa que ya ve que hasta en hermenéutica nosotros muchas vemos esa situación, ¿no? Que muchas veces cuando algo se repite es porque hay que ponerle atención, ¿no? Porque esa repetición en las escrituras, ¿qué es lo que nos indica? Es una lucecita que nosotros tenemos que estar viendo de que eso es un punto importante. Entonces, en este caso, si usted se fija acá, déjeme ver, vamos a poner el puntero por acá. Usted se fija que está prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Está 6 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que esté 6 veces a nosotros nos indica de que esa frase de la tarde y la mañana hay que ponerle atención. ¿Y qué es lo que nos demuestra? Que la creación fue en 6 días literales de 24 horas y no en miles de años como a veces más de alguien, yo no sé, a veces inocentemente o no sé cómo llamarle a eso, ¿no? Pero la cosa es de que a veces tratan de como queriendo decir, como quedar bien con Dios y con el diablo. Y muchas veces no es necesario hacer eso. Muchas veces no es necesario hacer eso. ¿Por qué razón no es necesario? Porque la Biblia no es un libro de ciencia. Aunque hay ciertas cosas, y ya lo vamos a ver,
hay ciertas cosas que dentro de la sencillez de las escrituras, digámosle así, que también hay ciertas verdades científicas que hasta el momento se reconocen. Pero por el momento, en base a esto, ¿qué es lo que podemos decir? Si alguien tratando de tomar como base segunda de Pedro 3:8, trata de decir de que la creación fue en miles de años, pues la verdad que no tiene nada que ver, pues, sino que la repetición de la tarde y la mañana en Génesis 1, ¿a qué nos apunta? A que la creación fue en 6 días literales de 24 horas. Antes de que sigamos, recuerde que si a medida que vamos avanzando en la discusión usted tiene alguna pregunta o algún comentario, pues siéntase en la completa libertad de poderlo hacer. Así que ahí queda la puerta abierta, o si no, recuerde también que al final tenemos la parte de las preguntas y de los comentarios. Pero por ahora, pues si no hay ninguna pregunta y si no hay ningún comentario, vamos a ir avanzando. Sí, dígame, hermano Enrique. Ah, perdón, pastor. Mi Dígame. pregunta era, ¿cuál es el contexto o de dónde saca el apóstol Pedro de sacar este versículo que 1000 años, que un día para el Señor es como 1000 años? Lo que pasa es de que en el contexto que está segunda de Pedro, ¿qué es lo que sucede? Pedro retoma la pregunta que dice mucha gente en el sentido de decir, mire, desde la creación nada ha cambiado. Y como segunda de Pedro, capítulo 3, específicamente, ¿qué es lo que habla? Habla acerca del fin del mundo como nosotros lo conocemos, porque dice que los elementos ardiendo se fundirán, dice, y serán enrollados. Entonces, es el tema que tiene Pedro en el capítulo 3, que es los eventos relacionados con el fin del mundo. Entonces, cuando digamos, ante esa inquietud de la gente de decir, bueno, mire, ¿y por qué razón? Y si es cierto lo que dice la Biblia, ¿por qué no pasa nada? Pues, ¿por qué nosotros no vemos? Mire, hace cuánto tiempo que vienen hablando acerca de esto, que hasta mentira puede ser. Entonces es ahí donde Pedro, en ese contexto que está hablando acerca del fin del mundo, es que dice, no, mire, tenga calma, de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La parte que yo siento que está mala es tratar de agarrar esa cita de segunda de Pedro 3:8 e ir a hacerla encajar en Génesis. Porque el problema que se da al hacer eso, y quiero insistir en esto, el problema que se da al hacer eso es de que si los días no son literales, mire, entonces nada lo es, pues, nada lo es. Y ya ve que, por ejemplo, digamos, si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista hermenéutica, ¿qué es lo que sucede? Muchos de los problemas que se crean es precisamente cuando se trata de hallarle a la Biblia otro sentido que realmente no lo tiene. Hermano Cristian, dígame, por favor. Sí, Cristian pastor. Velasco, a ver, Sí, dígame. dice que en una oportunidad tuve un encuentro con unos gnósticos Sí. y ellos me altercaban con respecto a que cuando la serpiente les dijo que cuando Eva comiera el fruto, porque Dios le había dicho que el día que coman, ciertamente morirán. Entonces ellos alegan de que no les mintió porque no murieron ese día. Eso es lo que ellos alegan, o sea, lo ven literal, ese día tenían que morir. Ya. No, pero fíjese que hay en ese aspecto y también hay que tener ese tipo de cuidado de ciertos términos que nosotros podríamos considerar absolutos. Por ejemplo, usted se fija en la genealogía de Génesis 5, por ejemplo, que habla acerca de que Enoc vivió 365 años, que Matusalén 969, que, por ejemplo, y ahí va dando todos los números. Para que ese capítulo sea cierto, todos tendrían que haber muerto el día del cumpleaños. Todos. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted no ve que las escrituras dice que vivió 969 años, 5 meses, 3 días, no, sino que sí, bueno, veamos, tomemos como base, por ejemplo, cuando a cualquiera de nosotros le preguntan la edad. ¿Qué es lo que cualquiera de nosotros dice cuando nos preguntan la edad? Mire, tengo 20 años, ya quisiera, va. Que nos pregunte, hermano David me queda viendo, que nos preguntan la edad. Nosotros solo decimos el número redondo. Nosotros solo decimos el número redondo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Génesis 5, cuando se habla acerca de la edad de los sujetos que están ahí? Está el número redondo. Entonces, también en ese aspecto, como que el contexto nos va dando base como para poder decir qué es lo que sí podemos entender de una manera rígida y qué es lo que, digamos, podemos ser un poco amplios. Tal vez una de las cosas que nos va a ayudar y a medida que vayamos avanzando en esto, usted va a notar lo siguiente, y es esta.
El Nuevo Testamento, cuando habla acerca de la creación, la ve como algo totalmente literal. Fíjese bien, el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de la creación, lo ve como algo totalmente literal. Y usted se fija que, por ejemplo, Jesús, cuando agarra muchas de las historias del Antiguo Testamento, ¿él cómo las ve? Las ve como literales. Porque, por ejemplo, está el caso, Mateo 12:40, por decirle algo. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, que indica que para Jesús, el que Jonás haya estado que se lo haya tragado el pez, es literal. Que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Totalmente literal. Entonces, lo que llama la atención es precisamente que como en el Nuevo Testamento, todo lo que está en el Antiguo Testamento, cuando se cita, se agarra como literal, lo más adecuado que nosotros debemos de hacer para evitarnos líos es entenderlo literal. O vaya, por ejemplo, el otro caso, que quizás es el escandaloso, ¿va? Que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué entiende Jesús? Que el diluvio es literal, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, las escrituras, cuando hablan acerca de ese tipo de temas, ¿a qué nos invita a pensar? A que las narraciones son literales y que no hay que tratar en ese sentido de deformarlas. Vaya, fíjese, yo les ponía, por ejemplo, el caso, quiero ver, en la clase del jueves, en Daniel, yo les ponía el caso de que, por ejemplo, mate a alguien hablando acerca de los 5 maridos de la samaritana, ¿qué es lo que se le ha ocurrido? Que son ídolos. Y yo le digo a uno de estos, ¿y de dónde se han sacado ustedes eso? Ah, es que los esenios así lo decían. No, es que mire, es que una cosa es que los esenios así lo digan y otra cosa es que la Biblia lo diga, ¿no? Y en ese caso yo no voy a venir y voy a agarrar la literatura de los esenios y la voy a poner a la par de la Biblia. Eso jamás. Eso jamás. Que puede ser un dato interesante es otra cosa, pero que lo voy a poner a la par de la Biblia jamás, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted puede darse cuenta cómo esa expresión y el hecho que se repita 6 veces en las escrituras tiene que ver precisamente que nos está marcando que fueron 6 días literales de 24 horas. Ahora, como decía muy bien el hermano Enrique, bueno, y entonces, ¿y qué pasa con Segunda de Pedro? Está en el contexto precisamente de que Pedro está contestando el problema que tenía la gente de que por qué el fin del mundo no viene todavía. Aquí decir, no, mire, tenga paciencia, que Dios tiene todo bajo control y en el tiempo de Dios todo va a ir sucediendo según las cosas vayan pasando. Ahora, Pastor, dígame, a ver, dígame. en base al contexto de, de Pedro, y vemos los años que vivieron, según Génesis capítulo 5, o sea, vemos literalmente que nadie vivió más de 1000 años, y si un día para Dios son 1000 años, nadie vivió el día Nadie, prácticamente. nada, cabal, cabal, ahí es una situación que hay. Pero vaya, y ahí tiene otro ejemplo. Vaya, fíjese la campeonada. Vienen y dicen, no son años, volvemos otra vez al asunto de tratar de meterle cosas que la Biblia no dice. Vienen y dicen, no son años literales, sino que son meses. Claro, usted agarra los 969 años de Matusalén y lo divide entre 12, si tiene calculadora por ahí, ¿cuánto le da? 969 entre 12. Ya sea que la tenga en el celular o que la tenga por ahí. ¿Cuánto da? Permítame, lo voy a hacer ahorita. Ah, ya, yo me iba a pantallar, dice, sí, el chile se la voy Es que en el celular estoy conectado y no lo tengo a la mano. Ah, vaya. Tal vez otro Espérame compañero que ahí. yo no estoy conectado en el celular. Ahorita le diga 969 entre 12 da 80. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen Matusalén vivió 80 años. Ajá. Pero Ah, y ya. entonces, pero y entonces, pero y entonces, ¿cómo hacemos con Moisés que vivió 120 años? Si lo dividimos entre 12, quiere decir que él solo vivió 10 años. Sí, no tiene Entonces, sentido. no tiene sentido. Entonces, ese es el problema cuando muchas veces se quiere hacer ese tipo de disque, digámosle así, de tratar de explicar lo milagroso. Y le digo, lo más sensato es que lo milagroso hay que dejarlo literal, porque Jesús eso hacía. Jesús ve que a Jonás se lo haya tragado el pez literal. Jesús ve el diluvio como literal. Jesús ve la creación como literal.
Entonces, como Jesús ve literal todas esas cosas, ¿cuál es la posición que nosotros debemos de tomar? La debemos de tomar como literal, pues. Es lo más, si queremos evitarnos líos, es lo más sano. Si queremos evitarnos líos, es lo más sano. Porque vaya, fíjese que, por ejemplo, creo que no me acuerdo si, sí, el jueves fue también, que estábamos discutiendo, yo les explicaba el caso, por ejemplo, de lo que decían los racionalistas del siglo XIX de la explicación de por qué Jesús caminó sobre las aguas. Que decían en el siglo XIX, es que lo que pasa es que Jesús venía caminando por la orilla sobre las aguas y porque Pedro se estaba ahogando. O la otra cosa, porque Pedro logró caminar un trecho sobre las aguas. Entonces, a veces el problema es que cuando se quieren hacer ese tipo de cosas así, mire, que a la hora de las horas queda un destrozo que ni ellos se lo creen, pues. Entonces, lo más sano, lo más sensato, y vemos que Jesús hace eso, es tomar las narraciones literalmente tal y como están, ¿verdad? Entonces, le va a evitar muchos problemas, le va a evitar muchos problemas porque yo les comentaba, ese caso que les digo de que los 5 maridos de la samaritana son ídolos, a la hora y las horas crea un solo desastre usted. O la otra explicación que se han sacado por ejemplo, del agua que se movía en Juan 5. Es que había una vena subterránea de que agarraba aire y entonces producía el movimiento del agua. Pues sí, pero ¿y entonces y por qué la gente sanaba cuando se metía? Entonces, ya cuando se empiezan a hacer ese tipo de relaciones, no, mira, estamos mal, hombre, y si es un pastor amigo suyo, mejor guarde distancia, no va a ser que cuando la tierra se abre y se lo trague, pues también a nosotros nos lleve de encuentro. Entonces, hay que tener ese cuidado. Otra cosa que también es importante que nosotros podamos tener en cuenta tiene que ver con esto, mire, tiene que ver con esta situación. Es el hecho de que la Biblia dice que Dios creó. Aquí, vaya, lo que usted está viendo ahorita es Génesis 1:1. Esta página es la que nosotros ocupamos. Usted se fija que en la clase de griego lo hemos ocupado mucho, la esta de logos calogos, y que también se puede ocupar para el hebreo. Ahora, aquí se da una situación. Tal vez le voy a guiar en la parte del hebreo y quiero que note lo siguiente. El hebreo se lee de derecha a izquierda, por eso es de que usted ve de que va para acá. Entonces dice, en el principio creó Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando usted ve la palabra Dios? Si usted ve acá donde estoy pasando el puntero, acá dice PL. Ese PL, ¿qué es? Es que Dios en el hebreo es plural. Es que Dios en el hebreo es plural. Claro, los testigos de Jehová y otra gente es así, como entienden la implicación de que si eso es plural puede tener la cara de Trinidad, entonces ¿cuál es la salvajada que se han sacado? Eso es un plural de majestad, dice. Pero aquí se da una situación. Es cierto de que Dios, en este caso que es la palabra Elohim, es plural, pero usted se fija que cuando se habla acerca de crear, aquí tiene la palabra bara. Vea que aquí donde estoy pasando el puntero dice SG. Ese SG que indica es que es singular. Lo interesante y por qué nosotros comprendemos de que eso es Trinidad es lo siguiente. Porque a pesar de que Elohim es plural, lo interesante es que siempre cuando va la palabra Elohim y se refiere al Dios verdadero, está asociada con verbos en singular. Es por esa razón que nosotros comprendemos de que cuando se habla acerca de Dios en plural, no es plural de majestad, sino que es plural de Trinidad. Que es la misma situación, por ejemplo, que se da en Génesis 1:26, donde también aparece la palabra Elohim, que es lo que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, hay varios que tienen una sola imagen y hay varios que tienen una sola semejanza, ¿verdad? Entonces es por eso de que es bien interesante y aquí le he puesto abajo, mire que Dios Elohim dice en el hebreo es plural, pero cuando se refiere a Dios se acompaña de palabras en singular. Entonces esa es una situación que es bien importante tener en cuenta, precisamente de que Génesis capítulo 1, ¿de qué es lo que nos habla? Nos habla de Trinidad. Es por eso
Es por eso que usted ve que en Juan 1:1, ¿qué es lo que dice? En el principio, de Génesis 1:1, el verbo, porque el Hijo estaba ahí, y también, como dice el libro de Job, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, en el acto de creación estuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados. Por eso es que se da esa situación de que, a pesar de que el nombre de Dios en el hebreo es plural, pero ¿qué pasa? Se relaciona con verbos en singular. Ese es un detalle que le digo, es muy bonito y vale la pena que nosotros podamos tener en cuenta. Luego fíjese que aquí también se da, aquí se da otra situación. Este es un punto que creo que muchos de nosotros hemos oído hablar acerca de él. Hermana Ana Ruth, ¿será que nos puede leer Génesis 1 del 1 al 2, por favor? Génesis 1 del 1 al 2. Ana Ruth Morales. Hola. Ahorita, pastor, ¿Cómo no? No se preocupe, nosotros le esperamos. Ok, veamos. dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Correcto. Entonces, ¿cuál es la deducción? ¿Cuál es la deducción que se hace respecto de este pasaje? Es lo siguiente, mire. La situación es que nosotros vemos que dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 2? Y la tierra estaba antes de qué? Antes de ese principio. La tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El asunto está aquí. Lo que le voy a explicar es una teoría, porque el asunto se da que a veces hay quienes dicen, la Biblia dice, la Biblia no dice. Es una teoría, es una teoría. ¿Y la teoría qué dice? La teoría dice de que antes de este momento del versículo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, estaba desordenada a consecuencia de qué? Según esta teoría, estaba desordenada a causa de la rebelión de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como consecuencia de la rebelión de Satanás, la tierra quedó desordenada y vacía. Entonces, Génesis 1, qué es lo que nos muestra de acuerdo a esta teoría? Es el acto de creación después de ese momento de desorden. Es cierto de que si nos ponemos a pensar en el sentido de decir, mire, y resuelve un montón de cosas. Ah, sí, resuelve un montón de cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, de que en Génesis 3 ya vemos que el diablo ya es diablo. Y claro, uno lee Génesis 1, el capítulo 1 y el capítulo 2, y dice, bueno, ¿y a este a qué horas lo hicieron? ¿A este a qué horas lo hicieron? Entonces, vemos de que en ese aspecto, digamos que la teoría logra crear, como por decir así, como llenar ese vacío de esa explicación de que qué es lo que sucede entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Como una sugerencia y como una recomendación, ¿es bueno explicarlo a una congregación? Claro que sí, pero ¿bajo qué punto de vista? Entendiendo que es una teoría. Entendiendo que es una teoría. ¿Dónde está la explicación? Está acá, mire, en el Pentateuco de Pablo Hoff, y mire lo que dice. Sugiere una catástrofe universal entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, que tiene que ver con la caída de Satanás y el juicio consiguiente de Dios. Como resultado, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Dios recreó la tierra en 6 días literales. Vea que estos entienden que son 6 días literales. Podrían haber transcurrido millones de años entre la creación original y la recreación. A veces, por ejemplo, esa famosa cuestión de los millones de años, muchas veces con esta teoría, digámosle así, que se logra salvar, pero haciendo una salvedad que es una teoría. Es una teoría. ¿Qué es interesante explicarle a la congregación? Claro, claro. Yo soy partidario de que si hay una de las cosas que nosotros no debemos de hacer con las congregaciones, es esa situación de, es muy difícil, no me lo van a entender. No, el problema no es que es muy difícil, no me lo van a entender. El problema es yo no me sé explicar. Entonces,
Lo que sí hay que hacer, pues hay que tratar de entenderlo bien, hay que tratar de digerirlo bien, porque en la medida que yo lo entienda bien y lo digiera bien, lo voy a poder explicar bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta teoría, digámosle así, que lo que logra en alguna medida es como llenar ese vacío de que cómo es posible de que Satanás en el versículo 3, ya en Génesis capítulo 3, ya aparece malo y no se ve en dónde aparece, pues. Entonces, claro, ahí es donde está la situación esa de decir, ay, que mire, es que el desorden del versículo 2 en Génesis capítulo 1 es consecuencia de qué? De la rebelión de Satanás, de todos los ángeles que se vinieron con él, y que según dice el libro de Apocalipsis fue un gran lío. Porque en el libro de Apocalipsis dice que de todos los ángeles que había, la tercera parte se fueron con Satanás. ¿De dónde sacamos eso? De que en Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces quiere decir de que de cada 3 ángeles, uno se fue con Satanás. Entonces fue un problema horrible. Fue un problema horrible. En ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Esta situación de ese famoso paréntesis que está entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, digamos que esta teoría como que logra llenar ese vacío. Pero sí, yo sugiero, recomiendo explicarlo como una teoría. Explicarlo como una teoría. Porque más de alguien lo va a preguntar y tiene derecho a la explicación, pues. Tiene derecho a la explicación en el entendido que es una teoría, ¿verdad? Porque a veces más de alguien se mete en el lío. La Biblia dice, no, la Biblia no lo dice, sino que simplemente es una deducción que se saca por la redacción que tiene el versículo. Nada más, nada más. Pero no es aquí decir, ah, es que mire, la Biblia dice, la caída de Satanás, si usted me dice, claro, está en Isaías 14, está en Ezequiel 28, eso no lo vamos a discutir. El asunto está tal vez el momento en el que ocurrió. El momento en el que ocurrió. Esta teoría del paréntesis, le diré, da una muy buena explicación, llena un vacío muy interesante, pero a la hora de las horas, pues no viene a quedar nada más que en una teoría. Así que ese es un punto que vale la pena que nosotros podamos considerar. Luego, si vamos avanzando, vamos a entrar a este asuntito. Mire, vamos a entrar en este asunto. ¿Qué creían los egipcios? ¿Qué creían los egipcios sobre la creación? ¿Y por qué es importante saber qué creían los egipcios? Porque a más de alguien se le ha ocurrido la feliz idea de decirte que como Moisés dice el libro de Hechos, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, entonces, ¿qué es lo que dicen? Génesis 1 es copia y pega de los relatos egipcios, ¿verdad? Entonces, claro, si Moisés no hubiese escrito bajo inspiración divina, pues la verdad que sería una teoría bien interesante, ¿va? Sería una teoría bien interesante. Entonces, ¿qué pensaban los egipcios? Mire, los egipcios pensaban esto. Dice, permítame, déjeme, dice, de acuerdo con el Centro Americano de Investigación sobre Egipto, dice, ARCE por sus siglas en inglés, la mitología egipcia cuenta que antes de la creación solo había oscuridad alrededor de un enorme océano primitivo llamado Nun. Entonces, cuando el aliento de vida fue fuerte y estuvo listo, la entidad Atum decidió que era hora que comenzara la creación. Así, una isla surgió de las aguas para sustentar esta deidad que se manifestó en forma de Ra, el dios sol de Egipto. En una colina que acababa de emerger, lo que sería la antigua ciudad de Igum, más tarde llamada Heliópolis por los griegos, Ra creó los primeros dioses a partir de sí mismo. Nacieron entonces el dios Shu, de la aridez y el aire, y su compañera Tefnut, que es la diosa de la humedad, formando la atmósfera. Ellos engendraron otros dioses para completar el cosmos egipcio. Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, completando la formación del mundo. Fíjense que esto, ahí le he puesto abajo que esto está en National Geographic, pero el asunto es este. Es interesante saber esto y espero darme a entender en lo que le voy a decir. Porque si Moisés no hubiese escrito bajo la inspiración divina y Génesis 1 fuese así como dicen algunos que es copia y pega de los egipcios, Génesis 1 sería una copia literal o por lo menos bien acercada a lo que creían los egipcios. Pero ¿por qué nosotros tenemos el relato de la manera que lo tenemos? Porque Moisés, por inspiración divina,
sabía que el relato egipcio no era correcto. Entonces es por eso que nosotros no notamos que Génesis se parezca a las enseñanzas egipcias, a pesar de que Moisés, por ser hijo de la hija del faraón, le enseñaron eso. Pero ¿qué era lo que sucedía? Claro, ella le dio acceso a ese tipo de educación, pero Moisés a través del Espíritu Santo llegó al entendimiento de que eso era incorrecto. Y fíjese que hay una cosa bien bonita respecto de Génesis y que vale la pena comentar. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos en Génesis es que la vida fue creada primero en el mar y después en la tierra. Y eso es lo que la ciencia dice actualmente, que la vida surgió en el mar y después se pasó a la tierra. Otra cosa que también Génesis y la ciencia están de acuerdo es que los seres vivos, tanto humanos como animales, se reproducen según su especie y según su género. Entonces, ¿es el libro de Génesis un relato científico? No. Pero dentro de esa sencillez, ¿qué es lo que sucede? Tiene algunas cosas que definitivamente como que ponen a pensar en el sentido de decir, aquí se ve que el sujeto que hizo esto, se ve que tenía, vea, primero se crea la luz, después crean el agua, después crean la vida marina, después crean las plantas terrestres, después crean los animales y después crean al hombre. Entonces, ¿qué se necesitaba? Mire, para que hubiera vida, lo primero que se necesitaba es luz. Se necesitaba la separación de las aguas de las que estaban abajo de las que estaban encima. Entonces, ¿qué nota usted en el proceso de creación? Que hay un orden lógico, hay diseño. Cosa que si Moisés hubiese escrito inspirado en los escritos egipcios, nosotros no veríamos eso, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto bien interesante respecto de cómo está la narración del libro de Génesis, según cómo está en las escrituras y según cómo está en los egipcios. Dígame, hermano Cristian. Sí, pastor, Hola. también algo bien curioso es que en todas las culturas, siempre cuando se habla de creación, siempre está relacionado a un ser supremo. Si usted lee la cultura griega, los nórdicos, siempre hay un ser superior que es creador, incluso nuestra cultura, digamos, de nuestros indígenas. En el Popol Vuh usted puede ver que casi es un relato, es como un mismo relato, digamos, que vemos en la Biblia, pero en diferentes versiones, ¿verdad? Pero llega a un mismo punto. Siempre, en ese aspecto siempre coincide. Y fíjese que, por ejemplo, ya que usted menciona el Popol Vuh, ahí se da la situación esa de que, por ejemplo, uno de los intentos dice, es curioso de que en el Popol Vuh se habla que hicieron varios intentos y que, por ejemplo, uno de los intentos fue hacer a los hombres de madera, pero como los hombres Correcto. pero como los hombres no podían mirar para atrás, mire cómo los eliminaron, enviaron un montón de agua que los ahogó. ¿Y qué dice después el Popol Vuh? Es que mire, es que Ixmucané lo que hizo masa de maíz. O sea, se parece bastante a Génesis 1, a Génesis 2, perdón, que dice hizo masa de maíz y entonces de ahí crearon al hombre y a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted nota, sí, usted nota, por ejemplo, de que el relato de Génesis, ¿qué es lo que tiene? El relato de Génesis es lógico. El relato de Génesis es lógico y no contiene esas exageraciones, por ejemplo, que contienen esos otros relatos. Entonces, eso es una de las situaciones que hace ver de que cuando hay personas que dicen, mire, y yo tal vez yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios, mire, pero ese relato está interesante porque está bien pensado, ¿verdad? El relato está bien pensado. El relato está, si lo vemos así un poco con ojos un poco humanistas, pues mire, se ve muy coherente, se ve muy coherente. ¿Ve? Entonces, si Moisés hubiera agarrado todo literalmente de como lo creían los egipcios, no veríamos el relato de la manera que nosotros lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra? El hecho de que efectivamente el Espíritu Santo le estuvo guiando para hacer el relato como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Luego fíjense que aquí tenemos otra situación y por qué, Génesis 1, por ejemplo, comienza hablando acerca del principio. Mire, por ejemplo, veamos algunos casos. Hermano Hernán, ¿será que nos puede leer el Salmo 102, 25, que es el que está en pantalla?
Con todo gusto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amén. Entonces vea una situación. Génesis 1 habla del principio, Salmo 102 habla acerca del principio. ¿Y cómo ve el libro de los Salmos la creación? Como literal. O sea que todo lo que existe, ¿quién lo hizo? Dios. Nadie más. Nadie más. Entonces, por eso es que está esa situación, que vea cómo el libro de los Salmos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es tratar de amarrarlo, lo amarra ¿con qué? Con el principio. Otro pasaje que también nos habla acerca del principio es este, mire. Veamos, hermano Jaime, ¿ya llegó? ¿Todavía en tráfico? Pastor, gracias a Dios ya estamos en casa. ¿Será que nos ayuda con Miqueas 5:2, porfa? Con gusto, Pastor. Palabra de Dios dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, vea en este caso cuando se da la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén, ¿qué es lo que dice? Sus salidas son desde ¿cuándo? Desde el principio, desde Génesis. O sea que Jesús en la creación ya estaba ahí. Y no solamente eso, sino que lo lleva más atrás, porque dice desde los días de la eternidad. Pero es importante señalar cómo se ve que estos versículos que estamos viendo, ¿qué hacen? Amarrar precisamente algunas de las enseñanzas importantes de las Escrituras, ¿con qué? Con la creación. Con esa frasecita que está en Génesis 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces se ve esa situación de que ese relato para nosotros es muy importante. Dígame, hermano Jaime. Job también tiene algo que aportar en eso. ¿Dónde estaba? Dice, cuando yo fundaba los cimientos o algo así de la tierra. de la Así tierra. es. Así es. Pero vea qué interesante es eso, y ya que menciona el caso de Job, cómo se ve que todas estas gentes que entienden que la creación es literal, que la creación es literal, que no hay que tratar, es que es simbólico, es que es... No, 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 todos ellos entendían que la creación era un acto literal de Dios. Mire este otro caso, por ejemplo, Mateo 24:21. Oscar, si lo lees, por favor, Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Correcto. Mire qué interesante que la tribulación, hablando acerca de la gran tribulación, quiere decir de que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, comparado con la tribulación, van a ser un juego de niños, ¿verdad? Mire que el COVID, sí, la peste negra, sí, eso va a ser kinder comparado con la tribulación. Es por eso que el Señor dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, es importante el hecho de que Jesús ve de que todo lo que nosotros conocemos tuvo un principio. ¿Cuándo? El que está en Génesis capítulo 1. El que está en Génesis capítulo 1. Y este otro, mire, que es el conocido. Hermano David, si nos ayuda, por favor, con Juan 1:1. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Ok, pastor. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Correcto. Vea cómo las escrituras tienen algunos aspectos bien interesantes sobre por qué esa frase del principio. Eso que está en Génesis capítulo 1, cuando dice en el principio, si le comenzamos a seguir la pista a través de las escrituras, la verdad que hay algunos aspectos bien importantes. Y fíjese que ahorita nos vamos a meter a un punto que déjeme comentarle. Resulta de que en algún momento, perdón, sí, resulta que en algún momento, ¿qué es lo que sucede? A Jesús le plantearon el dilema, de permítame. A Jesús le plantearon el dilema del divorcio. Y cuando a Jesús le plantean el problema del divorcio, él agarró un punto de amarre bien interesante, ¿verdad? Él agarró un punto de amarre bien interesante. Y mire el punto de amarre que agarró. Hermano Cristian, si nos lee por favor esa cita de
de Mateo 19, del 3 al 9. Si le ¿Cómo? aparece alguna cosa encima, me dice y yo veo cómo se la muevo. Mateo 19, Oh, del 3 al 9. con gusto, pastor, estamos bien ahí. Ok. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no serán ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar cartas de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Note una cosa, que cuando le hacen esa pregunta de que si lo que pasaba era de que ellos tenían dos escuelas que, por ejemplo, nosotros muchas veces hemos ido en el colegio de teología, por ejemplo, estaba la escuela de Shammai que decía, no, mire, usted se puede divorciar por la razón que sea, que porque no le gusta cómo mira, que porque no le gusta en qué posición tiene las orejas. Según la escuela de Shammai, ellos decían, si usted se quiere divorciar por cualquiera de esas razones, dele. La escuela de Hillel decía que no, solo por causa de infidelidad. Como estaban esas dos escuelas, le hacen la pregunta a Jesús. Y a la hora de las horas le dicen, se puede hacer. Y mire la respuesta que Jesús le da. El que los hizo al principio, o sea, la regla que voy a establecer, está basado en lo que dice Génesis capítulo 1. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Los hizo, perdón. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero después ellos vienen y le atacan con la otra. Y entonces le dije, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a sus mujeres. Más al principio, cuando Génesis capítulo 1, más al principio no fue así. Entonces, a la luz de esto que Jesús está diciendo, ¿qué es lo que sucede? Génesis capítulo 1 establece el diseño de Dios de la relación hombre-mujer y establece el diseño de Dios sobre lo que es el matrimonio. Entonces, es por eso que usted ve que dice, mire, ¿y Dios cómo los hizo? Varón y hembra. O sea, no hay aquello de que, mire, fíjese que yo me creo que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, o que, por ejemplo, fíjese que yo creo que soy un gato siamés, o que yo creo que soy Julio César. No. Todo ese tipo, todo todo ese tipo de variantes, según dice las escrituras, mire, Dios así los hizo, varón y hembra. Y fíjese que es bien interesante que, por ejemplo, que cuando hacen las autopsias, por ejemplo, de las personas que murieron en el pasado, entiéndase, por ejemplo, las momias egipcias, las momias peruanas, por poner algunos casos, una de las cosas que logran determinar es el sexo. Pero ¿y cómo si solo hay huesos? Ah, es que lo que sucede es de que las mujeres tienen cromosomas XX y los hombres tenemos cromosomas XY. Entonces, a través de un estudio de genética, se puede determinar si es mujer o si es hombre. Entonces, es por eso que el Señor dice, mire, no se compliquen. El Señor al principio los hizo varón y hembra, e hizo un hombre y una mujer, porque ese es el diseño de Dios. La poligamia no está correcta, el adulterio no está correcto, eso de que nos intercambiamos esposos no está correcto. El diseño de Dios es un hombre y una mujer. Y todavía viene el Señor y los remata cuando le salen con esa cuestión de decir, ay, entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Mire, le dice, Moisés lo hizo por la dureza de vuestro corazón, pero no porque fuese el plan de Dios. Es por eso que usted ve
que acá, ¿qué es lo que dice? Al principio, Génesis capítulo 1, al principio no fue así. Entonces, se da esa situación de que eso que ocurrió en Génesis capítulo 1, a la hora de las horas, tiene un montón de cosas que nosotros podemos ir amarrando en otras partes de las escrituras. Y eso hace precisamente que el comprender adecuadamente ese capítulo sea muy importante, ¿verdad? Si no hay dudas, vamos a seguir con otro asuntito que también está por acá, un poco interesante y que tiene que ver con esto. Fíjese que hay algunos que otros pasajes que vale la pena que nosotros podamos ver. Hermano Enrique, léanos por favor Mateo 25:34. Mateo 25:34. Aquí es cuando Jesús está hablando acerca de la recompensa, de los juicios. Mateo 25:34. Amén. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire qué interesante, dice, prepara el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el Señor después les dice, porque tuve hambre, me dices de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Y qué dice que ellos le van a decir? Y señores, cuando hicimos todas esas cosas. Le dices que lo que hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Pero ¿desde cuándo está preparada la salvación? Desde la fundación del mundo. Y mire este otro caso. Oscar, léenos por favor, Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire qué cosa más tremenda esto que dice el apóstol Pedro. Y el plan de Dios para que Cristo muriera en la cruz, ¿desde cuándo estaba? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, de que el ser humano ni siquiera había sido creado, ni siquiera había tenido la oportunidad de que Satanás le ofreciese el fruto prohibido, y Dios ya había planeado salvarlo. Entonces es donde dice la Escritura. ¿Y desde cuándo viene ese plan? Mire, ese plan viene desde antes de la fundación del mundo. O sea que la salvación de Cristo, el plan de salvación de Dios, era algo que está más atrás de Génesis 1, que está en la mente de Dios y que está en la eternidad. Entonces, le digo, no deja de, la vez pasada, fíjese que a los profesores del Colegio de Teología, un español, nos dio precisamente un seminario acerca de las misiones. Y una cosa que este hermano nos explicaba era precisamente el hecho que nosotros como creyentes sentirnos afortunados de que no es de que, es que mire que nosotros somos miembros del Taber o que nosotros somos miembros de tal iglesia. No, nosotros pertenecemos al Evangelio de Cristo que forma parte del plan de Dios desde antes de la creación del mundo. O sea, nada más y nada menos en eso estamos metidos. Nada más y nada menos en eso estamos metidos. En el plan de Dios que viene desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado enviar a su Hijo para salvarnos. ¿Verdad? Luego, si seguimos con algunas cosillas que nos hacen falta por acá, déjenme ver. Así. El testimonio de la creación. El testimonio de la creación. Mire lo que sucede, por ejemplo, en este caso. Hermano David, léanos por favor el Salmo 19.1, por favor. Salmo 19.1. Sí, amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Correcto. Quiere decir de que una persona puede llegar a conocer a Dios simplemente viendo lo que está allá afuera, ¿no? Y a nosotros como creyentes también incluso nos puede servir para comprender. Haga este ejercicio. Búsquese, no ahorita, pero en algún más tardecito, búsquese algún video de YouTube que hable acerca del tamaño del universo y se va a dar cuenta qué sentido agarran versículos como este. Entonces, ¿qué dice la Escritura?
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora mire lo que dice más para acá. Hermano Jaime, si nos ayuda con Romanos 1:20, por favor. Romanos 1:20. Palabra de Dios dice así: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vea cómo las escrituras amarran muchas cosas con la creación, ¿no? Entonces, por eso es que dice, las cosas invisibles de él. Por aquello que alguien dice, si es que a Dios nadie lo ha visto. No, pero ¿qué es lo que sucede? Dice, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y mire qué curioso. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que la gente puede ver, digámosle así, la grandeza del universo, todas las estrellas que hay afuera, el tamaño mismo del universo, y qué es lo que le debe de caer en su cabecita, que hay una creación, hay un creador, y todavía mire lo que dice Pablo, de modo que no tienen excusa. O sea, no es que alguien va a decir, mire, es que a mí nunca nadie me habló de Dios. Mira, aunque nadie te hubiera hablado, pero la creación misma daba testimonio del poder y de la grandeza de Dios. Y mire, por ejemplo, esta otra situación. Hermana Ana Ruth, nos lee, por favor, Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Sí. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Correcto. Vea que dice de que se predique en dónde, dice en toda la creación que está debajo del cielo. O sea, llama la atención y espero que ahora que estamos viendo todos estos versículos, vea cómo las escrituras, hay muchas cosas que nosotros conocemos, las amarran ¿con qué? Con la creación. Primero estableciendo que la creación es literal, así como está en las escrituras. Es por eso de que usted no ve en ningún momento ni que Jesús, ni que Pablo, ni que los demás hayan tratado de reinterpretar eso, porque ellos entendían de que ese capítulo de Génesis 1 debe entenderse así como está. Debe entenderse así como está. Y ellos entendían el acto de creación como un acto literal de Dios, ¿verdad? Entonces es por eso de que usted ve a lo largo de todos estos versículos cómo se ve que las escrituras van haciendo ese amarre, ¿no? Como para que no exista ninguna duda. Ahora fíjese que hay una situación, permítame, hay una situación que es bien bonito y que creo que nosotros en algún momento nos hemos preguntado o nos han preguntado. Y la pregunta es, ¿y quién hizo a Dios? Vaya, porque nosotros decimos, mire, el Dios hizo las estrellas, Dios hizo los soles, Dios hizo todo lo que nosotros conocemos. Pero entonces vienen los ateos y dicen, mire, ¿y a Dios quién lo hizo? ¿A Dios quién lo hizo? Curiosamente, las escrituras tienen respuesta para eso, fíjese. Curiosamente, las escrituras tienen respuesta para eso. ¿Dónde? Aquí, mire. Isaías 43:10. Hermano Enrique, si nos lee, por favor, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y yo los escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formulado Dios, ni lo será después de mí. Correcto. Mire qué es lo que dice. Antes de mí no fue formado Dios. O sea, no hay un papá de Dios. No hay un papá de Dios. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y que otro versículo también habla acerca de esto. Hebreos 6:10. Hermano Jaime, si nos lo lee, por favor, Hebreos 6:10. 6:13, perdón. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Hola. O veamos. Se lo leo yo, pastor. Sí, me hace el favor. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor,
juró por sí mismo. Correcto. Mire qué interesante. Dice, como no pudo jurar por otro mayor, o sea, no hay un papá de Dios, no hay un abuelo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Él, ¿por quién le tocó jurar? Por él. Entonces, ante la pregunta esa, mire, ¿y a Dios quién lo hizo? Nadie. Ahora, claro, puede existir la cuestión esa. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 90, y ahí, este se lo voy a leer yo. Dice, Señor, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, está esa situación de que las escrituras son claras al decir de que no hay un papá de Dios, no hay un abuelo de Dios, y ante la pregunta, mire, ¿y a Dios quién lo hizo? Nadie. Eso tal vez puede decir, mire, desde el punto de vista de la Biblia, pues se oye bonito eso, se oye bonito, pero y desde el punto de vista de la lógica, ¿es lógico eso? Desde el punto de vista de la lógica, ¿es lógico eso? Claro que sí, claro que sí. Porque fíjese que aquí se da esta situación, mire, y déjeme mostrárselo. Aquí se da esta situación. Dice, todo viene de algo, ya le voy a explicar de dónde estoy tomando esto. Todo viene de algo. Dice, todo efecto tiene una causa. Esta es una ley lógica, dice, y un hecho de la ciencia. Los cristianos creen que Dios creó el universo y todo lo que hay en él. Dios es la causa de todo lo que existe. Pero no es que Dios también necesite una causa. ¿Qué hizo que Dios llegara a existir? ¿Quién creó a Dios? Estas preguntas son usadas con frecuencia por los críticos en un intento de desacreditar la idea de que Dios creó el universo. Si Dios es la causa del universo, entonces ¿cuál es la causa que dio lugar a Dios? El problema con este argumento es que se basa en una suposición errónea. No es cierto que todo tenga una causa. De la nada, nada sale. Si alguna vez hubiera habido un momento en que no existiera nada, nada habría jamás llegado a existir. Tenía que haber una causa sin causa que hiciera que todo lo demás llegara a existir. No se puede pasar de absolutamente nada a algo, por lo que debe de haber habido siempre un algo. Ese algo, o mejor dicho, ese alguien, es Dios. Dígame, hermano Jaime. Sabiduría popular, el dicho ese, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Cabal. Y fíjese que yo le voy a comentar, ya que menciona eso, el huevo y la gallina. Para mí que la gallina. Y le voy a dar la explicación bíblica y la no bíblica. La explicación bíblica es que primero tuvo que ser la gallina porque Dios creó las aves, no los huevos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de las escrituras, tuvo que ser primero la gallina. Si lo vemos desde el punto de vista de la evolución, se ve que los seres vivos evolucionan de una especie a otra, pero no incluye el paso por huevos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve que lo que ocurrió, aún considerándolo desde el punto de vista de evolución, quien debió existir primero fue la gallina. Dígame, hermano. A ver, cuénteme. Hermano Jaime Rivas. Pastor, yo creo que un fundamento sólido de esto es que cuando en las escrituras se menciona la creación de Adán, no dijo nació bebé, o sea, fue creado bebé, nació No. ya adulto, o sea, fue ya maduro, pues, Sí. su costilla, que después terminó siendo Eva, lo mismo, o sea, no fue, era una niña, le pusieron a la parva, no, No. era una mujer hecha y derecha, entonces la creación fue hecha de individuos adultos, digo Y individuos completamente porque adultos y completamente desarrollados. empezamos, digamos, por si quiere los peces, pues, o sea, fueron creados no los huevitos, los chinastes o los renacuajos, ya eran adultos, eran criaturas formadas listas para reproducirse, para poblar la tierra, los animales igual, el hombre no digamos, o sea, nunca deja margen de duda en qué estado o en qué etapa de su desarrollo normal, desde su nacimiento hasta su muerte, fueron creados, o sea, quedó claro, o sea, estaban listos, o sea, ya no estaban en etapa de desarrollo. Así es, así es. Y eso es bien interesante, fíjese, precisamente
ese asunto. Todo lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, ¿qué es? Es creación de especies adultas. Es creación de especies adultas. Desde el punto de vista de evolución, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de las aves, según la evolución, provienen de los reptiles. Pero, ¿por qué se saca esa conclusión? Porque hubo un pajarito en la época prehistórica que tenía dientes. O sea que en el pico tenía dientes. Ese pajarito en la evolución se conoce como Archaeopteryx. Entonces, supuestamente ese es el eslabón perdido digamos, entre los reptiles y las aves. Pero vamos al asunto de que según ellos no hubo transición de huevos, sino que de una sola vez se pasa de una especie a la otra. Entonces, es por esa razón de que aún desde el punto de vista de evolución, yo le diría que primero fueron las aves, aún desde el punto de vista de evolución. Veamos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario respecto de todas estas cosas que hemos hablado? Antes de anunciarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Sí, ¿Alguien tiene pastor. alguna pregunta? A ver, dígame, hermano Hernán. Sí, pastor. Yo siempre me había preguntado, siempre me hago la pregunta. Dice que Dios formó al hombre, a Adán, ¿verdad? Y le dijo que pusiera Sí. nombre a todas las cosas. Entonces, ¿cuánto se habrá tardado para hacer todo eso? Pues, Ok. Fíjese que ahí se da una situación y ese es un punto bien curioso. Que como una de las cosas con las que se ve que Dios creó a Adán y a Eva fue con inteligencia. Entonces, claro, no fue un proceso rápido, pero tampoco fue un proceso muy lento, ¿verdad? Usted se fija, por ejemplo, que en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que dice? Dice que cosieron hojas de higuera. Coser no de cocinar, va, sino de coser de aguja, hilo. Coser hojas de higuera. Entonces, ¿qué indica? Que ya ellos a pesar de que estaban antes de la caída, ellos ya habían inventado agujas, ya habían inventado el hilo. Entonces, hay una serie de cosas que definitivamente cuando Dios los hizo con un nivel de creatividad bastante desarrolladito, bastante sí, desarrolladito. O sea, no tuvieron que pasar por ese proceso y por eso es bien interesante el comentario que Jaime hacía, ¿no? En el sentido de que los creó completamente adultos y formados. ajá, No tuvieron que pasar ellos por ese proceso de aprendizaje. Entonces, claro, no es que haya sido rápido, pero tampoco fue muy lento. Eso sí. puede tenerlo seguro. No fue muy lento tampoco, ¿verdad? Ok, gracias, pastor. Veamos, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Después de todas estas Pastor, cosas, dígame. ese ejemplo que usted ponía, digamos, del el vínculo entre aves y reptiles, yo he oído, digamos, posiciones que, mira, ve, las plumas son análogas a las escamas. Sí, Las escamas que usualmente tienen los reptiles y las plumas, pues, que son constantes en los pájaros. sí. Las patas que todavía, las patas de los pájaros, de los pájaros, de las aves, pues, que todavía se asemejan como a las A la, escamas que tienen los garrobos, por decir así, ujú. que son parecidas. Pero si nos vamos a esa, pastor, imagínense, hay una clasificación en biología que habla de los organismos celomados. Los organismos celomados son aquellos que tienen en común, por ejemplo, que su aparato digestivo empieza en una boca y termina en un ano. Y usted empieza a evaluar eso a lo largo y ancho de la creación y va a ver que clasifican ahí los perros, que son mamíferos, clasifican los reptiles, un garrobo, por ejemplo, pasa por eso también. Evalúe un ave, lo mismo, con la diferencia que en vez de boca tiene pico, pues, pero en esencia es lo mismo. Y se va usted y en todo lo que quiera hasta que encuentre un grupo de animales que no tienen eso. Por ejemplo, ya los unicelulares. O digamos, Una o los amiba, por organismos ejemplo, primitivos y cosas así. una amiba, por ejemplo, no tiene esa estructura. Sí tiene un sistema digestivo, pero no está estructurado de esa forma. O sea, ella se deshace de sus desechos de otra forma, pues la permeabilidad que tiene su membrana celular no es un Sí, ano. Y sí. también a través de esa misma, pues ingiere sus alimentos y no es boca, pues. Pero al final, vincular de esa forma la creación también como que tiene sus falencias.
no es tan directo, podrán No, tener algunas similitudes. Imagínense todo el sistema nervioso, casi todos los animales que son más complejos tienen un sistema nervioso. Usted, digamos, identifica el nervio ulnar o el nervio vago en el humano, casi calcado está en un pájaro, casi calcado está en un perro, muy similar. Entonces, son vinculaciones que creo que no abonan a la explicación, sino que no. es falaz. Y déjeme comentarle algo. Precisamente uno de los errores, por ejemplo, que comete la evolución es tratando de buscar las semejanzas externas como para tratar digámosle así, como de fortalecer su teoría. Porque ahí hay un problema. Y el problema es los cromosomas. Vaya, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 que son heredados de nuestro padre y 23 que son heredados de la madre. Los monos tienen 48. Entonces, lo que la evolución en este momento no ha sido capaz de explicar, cómo es posible que le voy a quitar 2 cromosomas a aquel y el resultado va a ser un ser que es más avanzado que el anterior. Y hay una serie de cositas así que si lo vemos a nivel de los cromosomas, la teoría llega a callejones sin salida. Es por eso de que no se crea de que tan así, de que la ciencia unánimemente cree en la teoría de la evolución. No. Hay científicos que dicen, no, mire, ahí, bueno, hay, por ejemplo, estudios bien interesantes, por ejemplo, en los que se ha tratado de comprender la teoría de la evolución a través de las matemáticas y les diré, se llega a callejones sin salida. Se llega a callejones sin salida. Dígame. Pastor, otra cosa, digamos, los cromosomas, con todo y todo, son una cadena ahí de proteínas que ya, con lo chiquito y lo microscópico que son bastante complejas. Y que no es aquello que yo solamente voy a quitar algo de ahí y no va a pasar nada, ¿cómo no? Claro que sí, Exacto. claro Pero que hay sí. algo todavía más fundamental. Por ejemplo, todos los organismos complejos, sencillos, con que tengan vida. Estoy hablando de los que son vivos, Ujú, que respiren aire o oxígeno o que no respiren aire, los anaerobios, los aerobios, todo lo que usted quiera, pero que tengan vida. ujú. Y defina la vida con la diferencia pues que van a ser una piedra, no un mineral. Sí. Pero todos y cada uno de ellos contienen aminoácidos, que son los precursores de las proteínas, y ahí se va acomplejando todo, ¿no? Pero lo más simple son los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen componentes de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Usted hasta en el planeta más remoto puede encontrar esos 4 Es como elementos, la base. pero la magia de haberlos unido y organizado para que primero fueran esos aminoácidos para después hacer algo más complejo, si no es por la obra de Dios, eso no es posible. O sea, usted puede agarre un beaker, un tubo de ensayo, métale un Sí. poquito de oxígeno, un poquito de nitrógeno, un poquito de hidrógeno Hacer el cóctel, digamos. póngalo en la licuadora y le aseguro que eso no, capaz que le explota, pues, pero no va a convertirse en un aminoácido, y mucho menos en algo más complejo. Y Ahí fíjese está el que, toque divino, ¿no? y fíjese que es por eso de que, digámosle así, hay científicos que como que caen en la cuenta esa de que no, mire, tuvo que ser un acto creador de Dios. Tuvo que ser un acto creador de Dios, porque ya, digámoslo así, lo que es la muy puritita ciencia, hay cosas de que esas teorías no los convencen. No los convencen. Entonces bueno, yo tenía un profesor, por ejemplo, que una vez cuando yo estaba platicando con él acerca de la fuerza que mantiene unidos los átomos, ¿sabe cuál fue la explicación que me dio? Me dice, mire, me dice, hay una frase que dice, en el principio geometrizó Dios los cielos y la tierra. Esa fue la respuesta que me dio cuando llegamos a ese punto de impasse en el que él ya no tenía la explicación. Él me daba física, pero no educación física, sino física la que estudia, digamos, el movimiento de los cuerpos y todo ese tipo de cosas. Entonces, él así me lo explicó. No, mire, hay una frase, que dice, en el principio geometrizó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué le indica eso? Mire, basta ver lo que nosotros tenemos alrededor y vamos a caer en la cuenta de que tuvo que haber sido hecho por alguien. Tuvo que haber sido Imagi- hecho por alguien. Imagínese, pastora, ahorita que se supone que la ciencia está tan avanzada, ya a nivel cuántico y todo lo que usted quiera,
Imagínense en aquel entonces cuando se escribieron las escrituras, Dios hubiera propuesto dar un tratado de cómo hizo las No, cosas. sería un libro horrorosamente grueso. No, hombre. ¿Cómo podés pretender con una mente finita entender a una mente infinita? De entrada, la perspectiva está errada. Así es. Y como lo que sucede, y es un punto que es muy interesante tener en cuenta, de que la Biblia no es un libro de ciencia, es un libro que nos revela a Dios. Que dentro de sus páginas hay alguna que otra cosita que coincide con algunas verdades que hasta este momento la ciencia conoce, es otra cosa, ¿verdad? Pero es esa situación. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana y fíjese que yo tenía uno, pero lo cambiamos al principio porque me pareció muy interesante. Recuerde que usted puede sugerir temas. Usted puede sugerir temas, usted los puede poner en el chat en el que esté, propóngalo. El que han propuesto para la otra semana es este, mire. La música en la iglesia. ¿Verdad? Porque aquí se dan cuestiones como esta. Mire, y yo puedo agarrar una canción secular y ponerle letra cristiana. ¿Hasta dónde llega la música entre ser un acto de adoración y ser un acto de emoción? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo solo le doy énfasis a la música, pero no a la enseñanza? Hay una serie de cositas, hay una serie de cositas que le diré, vamos a explicarlo la próxima semana, que vamos a hablar precisamente acerca de este tema que usted ve en pantalla, que va a ser el miércoles 14 de febrero, como siempre, a las 7 de la noche. El video este se va a subir más tarde. Aquellos que no estén suscritos, yo les invito a que se suscriban y que lo puedan recomendar pues a algunos de sus amigos o algún pastor que te conozca o a los líderes de su congregación. Recomiéndenlo porque ahí tenemos todo. Así que no me queda más que agradecerles pues el que nos haya acompañado en la reunión de esta noche y vamos a orar para terminar. Así que le voy a pedir que inclinemos el rostro. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche. Gracias por la bendición que nos diste de poder estar reunidos. Gracias por los hermanos que se unieron, por los que posteriormente verán el video también. Te suplicamos que lo que se ha dicho pueda iluminar sus mentes y sus corazones y pueda hacer de nosotros siervos de bien, siervos que usen tu palabra para la edificación del cuerpo de Cristo y para la salvación de las almas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, no me queda más que agradecerles pues el que se hayan podido conectar con nosotros, así que el Señor les bendiga y los invitamos para la próxima reunión. Pasen buena noche. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Bueno.